Prefiero causar molestia diciendo la verdad que causar admiración con mentiras. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Unimax en la provincia del Tungurahua. El día de hoy vamos a compartir un diálogo abierto con el señor ministro de Cultura, Francisco Velasco. ¿Cuál es la inversión y cuáles los proyectos de esta Secretaría de Estado? Eso les vamos a comentar. Señor ministro, gracias por atender esta entrevista. Bueno, son 11 meses ya de su gestión al frente de esta Secretaría de Estado, al frente de este Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y usted me puede indicar, por favor, cuál es la influencia ecuatoriana ya en el mundo. Bienvenido. Muchas gracias. Creo que una muestra de la influencia del Ecuador en el mundo es la presencia del cine, fundamentalmente los realizadores que antes veían cómo en el país se ponía una película una cada 2 años. Hoy día, digamos, se puede ver que hay películas, 13, por ejemplo, en el año 2013, con 18 premios internacionales. Los premios internacionales de cine, por ejemplo, están evidenciando que el Ecuador está presente con esta nueva manera de mostrar el relato de los ecuatorianos. Creo que la presencia, el haber sido declarado el sombrero de paja toquilla, mejor dicho, no el sombrero en sí mismo, sino el proceso de realización, haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el haber reconocido a la lengua zápara como uno de los patrimonios culturales intangibles a ser defendidos, digo, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva, creo que es una presencia importante, el que vengan cada vez más turistas a ver, entre otros, cierto el patrimonio geográfico, cierto las maravillas de una naturaleza exuberante y además multidiversa, pero además el patrimonio y el legado cultural desde la presencia de los pueblos originarios, pasando por la arquitectura patrimonial vinculada a los años de la colonia, dan muestra de la presencia del Ecuador en el mundo, de la influencia, de cómo se ve ahora al Ecuador en el contexto mundial. Gracias, señor ministro. Y esto le preguntaba porque fuera de cámaras estábamos dialogando con varios de nuestros compañeros y decíamos, bueno, la industria norteamericana, quiero o no, ha tenido una gran influencia en el mundo y también en el Ecuador, a través del cine, a través de la literatura, a través de la música, pero cómo nosotros también podemos comenzar a contrarrestar este tipo ideológico, que usted sabe, hay un tipo ideológico dentro de todo el sistema cultural. A ver, pero ahí creo que estamos confundiendo peras con duraznos. A ver, la expansión de la industria cinematográfica, por ejemplo, pongamos el caso de la industria cinematográfica ligada a Hollywood. ¿Cómo es que ha podido tener este dominio sobre las pantallas del mundo? En primer lugar, con unas inversiones gigantescas de dinero, inversiones que desde luego los países tendrían que tener el mismo predominio económico norteamericano para desde esa perspectiva competir. O sea que la presencia cinematográfica norteamericana no se debe necesariamente a los valores estéticos de su cinematografía. No quiero decir que todo el cine norteamericano sea malo, de ninguna manera. No. Hay extraordinarias maneras de realizar. Creo que el Sundance Festival, que es un festival de cine independiente, muestra otra perspectiva de Hollywood. Pero la industria norteamericana, o sea, su presencia y su hegemonía mundial se debe en gran modo a la presencia, a la imposición, a la manera con la cual subordinan o pretenden subordinar a las otras sociedades y por lo tanto a la rendición de una especie de neocolonialismo cultural con el cual pretenden construir un solo arquetipo de ciudadano, de mujer, de hombre, de sociedad. Creo que en nuestras sociedades el mejor modo de combatir a esta especie de uniformidad cultural es, en primer lugar, mostrar la diversidad. Es que somos, en América Latina, solo en el Ecuador, 11 maneras distintas de decir amor, de decir deseo, sangre, en fin, etcétera, lo que muestran nuestras 11 lenguas presentes, de entre 11 y 14, porque algunas están en proceso de extinción
y otras en peligro y otras en la posibilidad de ser rehabilitadas, rescatadas. Pero digo, esta multidiversidad de lenguas, multidiversidad de colores, de sabores, de cosmovisiones, creo que la diversidad es una manera de enfrentar esta pretendida uniformización en el mundo. Y dentro de eso, ustedes están trabajando de manera muy fuerte. Se habla de una inversión de 31 millones de dólares, señor ministro. Sí, en el 2003, efectivamente, son 31 millones de dólares. Lo que pasa es que hay que contextualizar también. Por favor. Uno puede decir, a ver, este es un país que gasta, que tiene que gastar por la irresponsabilidad, negligencia y conducta mafiosa de los anteriores gobiernos. Tiene que gastar casi 6.200 millones de dólares en importar derivados de combustible, siendo un país petrolero, que tiene que comprar 120 millones de dólares en electricidad cada año, teniendo este país los caudales y saltos de agua y la extraordinaria orografía. Entonces, en un país que tiene que invertir ese dinero, desde luego, y además con un país heredado con un enorme porcentaje de NBIs, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, desde luego, no es el gran presupuesto cultural, pero creo que comparado con lo que había antes, si uno mide cuánto se invirtió. ¿Cuánto era, por favor, más o menos para que la ciudadanía lo sepa? Le puedo decir que, a mí me gusta hablar con ejemplos. Por favor. Ya. En Cuenca, durante todo el periodo antes de que entre el presidente Correa, durante todo el periodo en el cual se suponía que había un 6% que se descontaba del impuesto a la renta para los salvamentos patrimoniales, le puedo decir que solo el alcalde Cordero, lo único que obtuvo amenazándole con juicio al presidente en ese entonces, obtuvo lo que es del Palacio Municipal hoy día. O sea, un solo inmueble patrimonial es el que pudo obtener la ciudad de Cuenca de toda lo que le correspondía por el 6% del impuesto a la renta. O sea que las inversiones en patrimonio, nada. En el primer año, los primeros años de gobierno, el decreto de emergencia lo que produjo es que 170 millones de dólares se invirtieran en este rescate emergente, urgente del patrimonio. Y le puedo, hablando de Cuenca, que es la segunda ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pensemos si en esa segunda ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, su centro histórico, mejor dicho, apenas tuvo como inversión pública en patrimonio solo el Palacio Municipal, pensemos en lo demás del país, las iglesias, los bienes patrimoniales, arquitectónicos y el saber intangible, este saber que no se toca de las tradiciones, de las habilidades de nuestros pueblos, cero inversión, o sea que ahora recién empieza a mirarse que hay una necesidad de invertir, de manera que los 31 millones efectivamente pueden no ser. No es del gran presupuesto, pero creo que es una manera de decir, hemos empezado a trabajar y estamos dispuestos a invertir mucho más en la cultura y en el patrimonio. Dentro de la rendición de cuentas está, por ejemplo, justo lo que usted está mencionando, el área patrimonial, áreas también creativas, y algo que también nos llama la atención es esta Universidad de las Artes. ¿Qué es lo que pretende esta universidad para que lo conozca la ciudadanía? A ver, el diagnóstico que se hizo fue que la instrucción superior universitaria en lo que tiene que ver con el cine, la música, las artes escénicas y las visuales en general. Era una educación universitaria de muy baja calidad. Los docentes que evidentemente no dedicaban el tiempo completo a enseñar, un porcentaje bajísimos de PhDs entre el cuerpo docente. Frente a eso, el desafío entonces de este país fue, a ver, vamos a mostrar que desde la perspectiva pública, o sea, gratuita, pero de gran calidad y de excelencia, se puede construir una educación superior. Se hizo en Guayaquil. Por decirle algo, el símbolo, el emblema de haber reconstruido el edificio de la gobernación que se caía a pedazos, descuidado, el haber solo recuperado ese solo emblema, porque ahí está el campus universitario, el primero, el otro funcionará en el centro cívico, pero el haber recuperado ese edificio patrimonial y haberle convertido en un claustro universitario moderno, recogiendo toda la tradición preciosa de arquitectura que está ahí, pero haberle dotado a ese campus universitario de una parafernalia tecnológica
y una infraestructura física que permite que los estudiantes tengan laboratorios de cine, laboratorios de color, laboratorio de mezcla final, cubículos para la edición de cada uno de los chicos, aulas con pizarrones inteligentes, libros. Un fondo editorial que nosotros tendremos en torno de los 50,000 libros al finalizar este año, pero que el año anterior comenzó este trabajo, porque es una rendición de cuentas del 2013. Lo que muestra es que hay una intención del gobierno de, por lo tanto, hacer de la Universidad de las Artes una institución donde se construye el conocimiento desde la perspectiva de la estética, pero con un nivel de excelencia. Y yo quiero felicitar también el trabajo que ha realizado su equipo de comunicación y promoción, que hoy nos ha decorado aquí el estudio. Y no solo es la decoración, sino el contenido que ustedes tienen, desde libros, revistas, folletos, tenemos películas, tenemos lo que es la cultura ecuatoriana. Felicitar ese trabajo, señor ministro, nos queda ya casi nada de tiempo. Y vamos, por favor, porque en una sola palabra, determinar las siguientes cosas que le voy a preguntar. Dios. Ambiguo. Infierno. Dante. Abdalá Bucaram. Solo lo más precario, primitivo, la cercanía al Neandertal. Lucio Gutiérrez. Al panteón de la historia. Rafael Correa. Está jugado Rafael Correa por ese país. Neocolonialismo. Rémoras del pasado que hay que superarlas. Ministerio de Cultura. Esfuerzo. En una sola palabra, usted. Obrero. El señor obrero, señor ministro de Cultura, Francisco Velasco, ha estado compartiendo esta jornada con nosotros y con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad.